teoría muestral. Definición de una población y una muestra. Población es un conjunto de todos los datos posibles que posee un fenómeno, y estos pueden ser finitos o infinitos. Muestra es un conjunto que está formada por datos representativos seleccionados de una población. Si relacionamos los conceptos de una población y una muestra, la muestra vendría siendo un subconjunto de la población. Por ejemplo, población, personas que viven en el barrio X. Muestra, personas del edificio Y. Aquí ya se debe entender que dicho edificio pertenece al barrio X, es decir, todos los datos de una muestra van a pertenecer a la población. Vamos con otro ejemplo. Población, la arena de una playa A. Muestra, 1 kilo de arena. O población, estudiantes de la Universidad X. Y una muestra, estudiantes de la Facultad de Medicina. ¿Por qué es preferible trabajar con una muestra antes que con la población? Antes que nada, con esto no quiero decir que siempre se debe evitar trabajar con la población, porque va a haber casos en que aún la población puede ser pequeña, y obviamente en esos casos habría que trabajar con la población para tener resultados o conclusiones mucho más certeros. Pero al trabajar con una muestra nos ahorraría tiempo y recursos al momento de recolectar los datos, porque los datos correspondientes a una población en el peor de los casos pueden ser muy grandes, por no decir infinitos. Y recolectar dichos datos nos puede costar mucho tiempo y recursos que a veces no tenemos. Pero como no todo es color de rosa, hay que tomar en cuenta que al ser los datos de la muestra tan solo una parte representativa de la población, los resultados o conclusiones que obtengamos a partir de la misma únicamente representarán un cierto grado de confianza. Es decir, siempre van a tener un margen de error. Tamaño de la muestra cuando se desconoce el tamaño de la población. Para este caso tenemos que el tamaño de la muestra es igual a el nivel de confianza cuadrado multiplicado por la probabilidad de éxito multiplicado por la probabilidad de fracaso sobre el error admisible al cuadrado. Ahora, los datos de Z y Y son datos que lo asigna uno mismo. Para Z asignamos un valor bajo el criterio del nivel de confianza que queremos que representen nuestros resultados o nuestras conclusiones. Para ello disponemos de un valor de Z para cada nivel de confianza. Por ejemplo, en esta tabla vemos que para un nivel de confianza del 90%, Z va a ser igual a 1.65. O si queremos un nivel de confianza del 99%, Z vendría valiendo 2.58. Obviamente estos niveles de confianza no son los únicos. Existe también para un nivel del 80%, del 50% o hasta del 99.7%. Pero estos tres vendrían siendo los más típicos. De igual forma, el error admisible para este valor se recomienda que vaya desde el 1 hasta el 10%. Y en casos muy extremos hasta el 15%, no más. Para el valor de P también lo asigna el propio investigador, pero en base a los resultados de investigaciones pasadas. Por ejemplo, después de varias observaciones, se logró conocer que por cada 5 carreras de caballos, el caballo A gana 2 carreras. Por lo que la probabilidad de éxito del caballo A en esta nueva carrera es del 2/5, es decir, del 40%. Y como Q es 1 menos P, Q sería igual a 60%, es decir, a 0.6. ¿Y cómo obtuve estos valores? Pues basándome en investigaciones ya realizadas previamente. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ninguna investigación en que basarnos? Pues se le asigna a P el valor de 0,5. Por ende, Q también sería igual a 0,5, es decir, asignamos la misma probabilidad de éxito como la de fracaso, que ocurra dicho evento. Vamos con un ejemplo. Una empresa de bebidas desea saber con un error de estimación del 1% el porcentaje de consumidores de la bebida X de su competidor. ¿Qué tamaño de la muestra debe tomarse para obtener un nivel de confianza del 95%? Vamos primero con los datos. Nuestro nivel de confianza nos dice que es del 95%. Si vamos a nuestra tablita,
vemos que el valor de z para un nivel de confianza de 95% es de 1.96. Reemplazamos z cuadrado por 1.96 al cuadrado. Ahora, aquí vemos que no nos dan datos para la probabilidad de éxito ni para la probabilidad de fracaso, por lo que, como dije anteriormente, se asigna el valor de 0.5 para P. Y como Q era 1 menos P, ambos valdrían 0,5 y 0,5. Reemplazamos en la fórmula. Ahora, el error admisible nos dice que desea saber con un error de estimación del 1%, por lo que el 1% equivaldría a 0.01 al cuadrado, como nos pide la fórmula. Haciendo esta operación, nos sale que el tamaño de la muestra para obtener un nivel de confianza del 95% es de 9604. Tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población. El tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población tenemos que es igual a tamaño de la población multiplicado por el nivel de confianza al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso, todo eso dividido para tamaño de la población menos 1, multiplicado por el error admisible al cuadrado, más nivel de confianza al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de éxito y multiplicado por la probabilidad de fracaso. Como ven, en esta nueva fórmula agregamos una nueva variable, n mayúscula, que es el tamaño de la población. Todo lo demás yo lo había explicado en el tema anterior a esta, que era tamaño de la muestra cuando no se conocía el tamaño de la población, por lo que pasemos directamente al ejemplo. Se tiene que la población de estudio corresponde a 100 artículos y queremos averiguar la calidad de este producto con un nivel de confianza del 95% y un error admisible del 9%. ¿Cuál será el tamaño adecuado de la muestra? Como podemos darnos cuenta, el primer dato que nos da es el tamaño de la población, es decir, nuestra n mayúscula, que es igual a 100. Luego nos dice con un nivel de confianza del 95%. Si miramos en nuestra tablita, el valor de z para un nivel de confianza del 95% es igual a 1.96. Reemplazando en la fórmula, nos queda 1.96 al cuadrado. Ahora aquí no nos da valores ni para P ni para Q, por lo que P y Q vendrían valiendo 0.5 respectivamente. Tamaño de la población menos 1. Tamaño de la población era 100 menos 1, 99, que multiplica al error admisible. En el problema nos dice con un error admisible del 9%. En decimales es igual a 0.09. Reemplazando en la fórmula tenemos 0.09 al cuadrado. Más el nivel de confianza 1.96 al cuadrado. Y por el producto de P y Q. Como ambos valen 0.5, su producto sería igual a 0.25. Haciendo esta operación, nos sale que es igual a 54.49. Pero el problema nos plantea un tamaño de la muestra para un número de artículos, por lo que ese número de artículos tiene que ser entero. Entonces simplemente lo redondeamos. 54.49 es igual a 54. Clasificación de la muestra. De acuerdo a las formas de seleccionar los elementos de la muestra, tenemos muestreo probabilístico o aleatorio y muestreo no probabilístico o no aleatorio. El muestreo probabilístico o aleatorio vamos a encontrar el muestreo aleatorio simple. Esto quiere decir que simplemente sacamos una muestra al azar en ese momento, mediante cierta técnica que aplicamos o que se nos ocurra en ese instante. Muestreo por conglomerados. Cuando la población está dividida en grupos, por ejemplo, sacar el coeficiente intelectual del primer semestre de ingeniería en electrónica, en la cual hay 3 paralelos, y a cada uno hago muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Cuando cogemos los participantes a partir de un elemento cogido al azar. Muestreo estratificado. Sacar grupos y de ahí los sujetos finales de los diferentes grupos en forma proposicional. Muestreo no probabilístico o no aleatorio. Tenemos por conveniencia. Obviamente la misma palabra lo dice. Vamos a coger nuestros datos según cómo nos convenga.
bola de nieve. Quiere decir que a partir de uno se obtienen los demás. Por criterio propio también, la misma palabra lo dice, por nuestro propio criterio escogemos. Es casi parecido a por conveniencia. No aleatorio dirigido. Quiere decir que nos vamos a dirigir a un grupo en específico. No aleatorio voluntario. Se saca al azar solo con voluntariados. Y por cuotas. Coger por grupos, pero según el propio criterio. En el siguiente capítulo veremos algunas medidas de suma importancia para nuestro conjunto de datos. Dichas medidas son las de tendencia central y las de variabilidad. Es decir, ya entraremos a estadística descriptiva.